Conversamos esta noche con la expresidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Política y Empresaria Nacional, Juliet Handal. Entonces ya cuando el presidente Maduro me dijo a mí, mira, de verdad que yo quiero combatir la corrupción en mi país. Y hay incluso colegas nuestros empresarios que no están haciendo las cosas bien. Y entonces hasta eso. Entonces cuando me dijo eso, dije yo, bueno, acepté y él se puso contento. En el 2014 usted busca ser designada presidencial. En el 2013. 2013, me sí. invitaron. Para el gobierno del 2014 al 2018 la invitan. ¿Usted creyó en el proyecto de la presidencial de Xiomara Castro en aquel tiempo? ¿Hoy sigue creyendo en ella? Claro, yo le tengo mucho cariño a ella. Sé que es una mujer capaz y de carácter, a diferencia de lo que se dice. ¿Quién estaba de presidente del Congreso? Juan Orlando. Así es. ¿Y por qué él no le dio el beneplácito? Pues no sé, ahí habían intereses para que yo no fuera, quizás no le gustó que me nombrara, cuando es un nombramiento auténtico. Yo no había participado en política, le estoy hablando 2010. Sí, o sería porque usted desnudó actos de corrupción en contratos de energía y eso no le gustó al expresidente Denunciamos con Hernández. don Jesús Simón cómo se habían repartido y habían violado la ley de incentivos a la ley de renovables. ¿Qué se repartieron? Y que se estaban 50 contratos. Bienvenidos a La Palabra en una emisión más a través de LTV, el canal de La Tribuna. Hoy tenemos a un personaje de la vida pública, económica, política, social y diplomática del país. Hablamos de la doctora Juliet Handal. Bienvenida a La Palabra, doctora Juliet Handal. Mucho gusto. Gracias por acompañarnos. Y muchas gracias por invitarnos a compartir y nuestro pensamiento. Su pensamiento, yo creo que todo el mundo tiene derecho a expresarse. Claro que sí. Le guste o no a algunos sectores, porque a veces pueden sentir que uno puede no estar de acuerdo, pero eso es normal. Mire, algo que me impresiona en nuestro país es que hemos perdido la tolerancia. Yo creo que esto tiene que ver también, por supuesto, con los principios que uno trae de casa, que son fortalecidos en las escuelas, y tuve la suerte de tener unos profesores de primera en una escuela católica con principios religiosos, y eso le ayuda a uno a tener respeto y temor a Dios por las cosas que uno hace. Sí, y ya en la secundaria, que eso es lo que hace falta, y yo se lo decía al ministro de Educación actual, y siempre lo hemos, incluso como PANAL, recalcado la falta que hace la asignatura de moral y cívica. Me encantaba esa clase, porque esa clase de moral y cívica nos ayudaba a fortalecer los principios traídos de casa, pero además a conocer más de nuestros símbolos patrios, a respetar la opinión de los demás. Hablábamos usted mencionaba eso, a respetar a los demás y sobre todo también a respetar las leyes y la Constitución. El conocer la bandera, su origen, el himno, lo que significa, el escudo, los valores. Y los valores éticos y civiles. Entonces siento que eso, qué lástima que lo quitaron, porque personalmente a mí me ayudó muchísimo a respetar. Y claro, como usted dice, yo puedo tener diferente opinión en este u otro tema con usted, pero no lo voy a agredir, sí. No lo voy a descalificar, no lo voy a desprestigiar, porque, o sea, eso ni se le ocurre, de verdad, a uno hacerlo, porque está ese conjunto de sentimientos en cada ser
que no permiten o permiten hacer ciertas cosas. Sí. Y a veces uno dice, ¿cómo esta gente puede actuar así? No somos quien para condenar a nadie, pero tenemos que entender que tal vez no tuvieron la oportunidad que uno ha tenido para tener actitudes y comportamientos diferentes. Pero lo importante en todo es la tolerancia y el respeto. El entender que en el caso de nuestro país todos deberíamos de trabajar para mejorar, sobre todo respetando la pobreza que hay, a un pueblo que no tiene, que nosotros vivimos mejor y que como vivimos mejor debemos de ser mejores en actitudes y ser más sensibles a lo que pasa alrededor de nosotros. Y fíjese que cuando usted dice que viene de una educación católica, y yo se lo creo porque, o sea, he leído y yo sé que así fue. Y le veo en su oficina, que quizás no se ve en pantalla, pero tiene al Papa Francisco, tiene una estatua de la Virgen de Suyapa. O sea, eso significa de quién es usted, o sea, quién es realmente como persona la doctora Juliet Handal. Porque quizás la conocen como farmacéutica, como ex titular de Industria y Comercio, en aquel tiempo en la Secretaría de Economía, ¿se acuerda? Así es, en el gobierno del presidente Maduro. Y yo creo que comenzaba las entrevistas y yo ahí la visitaba. Como es presidenta del COEP. También presidenta del COEP. Antes de Sí. ser ministra de Economía. O sea, estamos hablando con una persona que tiene un vasto currículum. Es difícil ser empresario aquí en el país. Bueno, la verdad, me dice un colega empresario, expresidente de COEP también, don Fito Facusé, que en Honduras, con lo que pasa para salir adelante, y esto desde hace muchos años lo dice, hay que ser héroe, dice. Pero lo importante es creer en nuestro país, en hacer las inversiones y luchar y hacer una crítica constructiva, y que cuando nos hace falta algo, condiciones para trabajar decentemente, pues buscarlas, y buscarlas sin pleitos y descalificaciones, buscarlas a través de nuestras organizaciones empresariales. El diálogo es importantísimo. Me llama la atención eso, lo que le dice don Fito, que si escribe, me imagino que usted lo debe leer, sí, los escritos de él, y uno aprende también. Hay que ser héroe entonces aquí en Honduras para decir voy a ser empresario. Bueno, así dice él, y la verdad es que los empresarios tenemos todos los días situaciones que resolver, pero eso es lo que pasa en el día a día. Hay que luchar por una simplificación administrativa que se viene hablando desde hace tiempos, y las condiciones que debemos de tener como empresarios para ser competitivos, lo suficientemente competitivos. Pero esto también entiendo que no solo es de aquí. Ahora se está luchando en el mundo para detener la inflación. En el mismo Estados Unidos se han subido los intereses bancarios 9 veces para detener la inflación y llegar al objetivo del 2%. Cada país hace lo propio. Sé que ya estaban hace poco a punto de una recesión, pero bueno, es un país, es una potencia, y ellos tienen las formas de buscar resolver ese problema a pesar de que la economía esté bien. Cada país hace lo propio. Europa hizo lo mismo, subir intereses. Aquí en Honduras, pues, ha sido muy valioso, y hay que reconocerlo, el hecho de que no ha habido una devaluación de la moneda, como han querido a veces organismos. Más bien últimamente sí, pero ¿qué? Un centavo, y sí, eso. Antes eran devaluaciones más drásticas, y así quisieran algunos organismos. Se ha revaluado, fíjese, el empira frente al dólar. Claro, y eso es importante, aunque algunos piensan que no. Pero en nuestra, mi opinión está basada en lo siguiente: el 90% de los productos o de las materias primas, equipo y todo que se necesita en nuestra empresa son importados con dólares.
si los dólares cuestan cada vez más caros, ¿qué hubiera pasado? Estaría pagando más usted por cada importación. Por cada importación, pero además de eso, los costos de producción, de comercialización, no solo mío, de toda la industria y de todos los comerciantes sería peor. Entonces, ¿qué pasa con los costos de la canasta básica, por ejemplo? Son impactados todos los costos de todo y más de lo importado. Entonces, ¿qué pasa? El poder adquisitivo de la gente, el dinero no alcanza. Y entonces produce, ¿qué se llama eso? Inflación. Porque los costos, o sea, lo que puede comprar con el dinero que recibe, ya no alcanza. Entonces eso se llama inflación, explicado en forma sencilla. Sí. Entonces, después de ETA y OTA, los efectos de la pandemia, los efectos que producen las guerras como la de Ucrania, Rusia, lo que está pasando ahora en Oriente Medio, en Gaza, que da tristeza, esas guerras, podríamos decir, inhumanas, que ya parece que no importara el ser humano. Todo eso impacta de alguna manera, produce incertidumbre en el mercado internacional. Después de la pandemia, o mejor dicho, durante la pandemia, usted sabe que no funcionaban ni los buques, incluso algunos fueron de transporte destruidos porque estaban parados por mucho tiempo y a las compañías no les funcionaba el tener buques parados, el transporte subió, las cadenas de suministro en el mundo se detuvieron, todo eso hizo que tuviéramos costos mayores. Entonces, y eso fue a nivel mundial. Entonces, todos los costos, la inflación y todo es en lo que han estado trabajando los países del mundo. Otra cosa, aquí se ha subsidiado el combustible y la energía. Y digo yo que bueno, por un tiempo, aunque con el tiempo pues se vuelve un espejismo, pero ¿qué hubiese pasado si aquí se devalúa nuestra moneda de un solo, si los costos de energía y de combustible son más altos? Entonces yo creo que lo que cabe es, cuando se detiene una inflación, es medidas como las que se han tomado. Como le digo, cada país toma lo que considera que puede hacer. Y además de eso, se busca una mayor inversión pública, pero la inversión pública se requieren fondos. ¿Qué está sucediendo en Honduras? Y hemos visto que hay mucha construcción de carreteras, esa es inversión pública, construcción de hospitales. Hablamos de inversiones. Yo creo que la inversión después de la pandemia en Honduras, la inversión sobre todo privada, no se ha detenido. Nosotros hemos seguido invirtiendo porque creemos en Honduras y es nuestro país. ¿A dónde nos vamos a ir? Aunque dicen fácil, me voy a ir, no es fácil. Quizá eso se refiere, don Fito, cuando dice son héroes, porque el hondureño, el empresario hondureño sigue apostándole por el país y no llevar sus dólares al extranjero. No, exacto. Y además de eso, el impacto que reciben los costos de producción y de comercialización cuando suceden conflictos o desastres naturales a nivel mundial, que nos impacta. Entonces, no es fácil, ¿verdad? Y luego los impactos que tenemos aquí de inundaciones, ya lo hemos vivido y esperamos que esos proyectos grandes de energía que no se entiende, decía en un artículo el mismo Fito Facusé, que quizás esos proyectos como Patuca 3 y eso, que pudieron haber prevenido o evitado muchas inundaciones, no se hacen porque a veces hay egoísmos de que dicen este proyecto va a durar, lo empiezo yo, pero va a terminarse en el próximo gobierno. Entonces los aplausos por egoísmo los quieren recibir los mismos, entonces son proyectos a largo plazo o a largo plazo, entonces dicen no voy a recibir los aplausos de lo que comencé, porque eso es algo bien importante también.
en reconocer las cosas buenas que se hacen y que cada gobierno hace, porque no podemos decir que todos los gobiernos hacen cosas malas. Entonces, qué bonito continuar. Hay temas que no deberían de politizarse. Los temas de desarrollo, temas de crear las condiciones adecuadas, el de crear leyes con reglas claras para que el sector privado cumplamos nuestras obligaciones. Cuando usted dice no debería de politizarse, todo este tema hoy está politizado. Yo hablo, por ejemplo, el tema de las exoneraciones, el tema de del anteproyecto, de la política fiscal, la ley de justicia tributaria, yo considero que de verdad se necesita. Sí, pienso que de alguna manera aquí vemos que las cosas, si vienen de alguien o alguien propone algo y ese alguien no es de mis simpatías o pertenece a un partido político contrario, entonces se detienen y no deben de ser las cosas así. Ese es un tema de interés nacional, tener reglas claras en el tema fiscal. Es un tema de interés nacional que se paguen los impuestos y que esos impuestos, como dice el presidente Biden en Estados Unidos, el que gana más debe pagar más. Y que esos recursos sean utilizados con rendición de cuenta por los gobiernos y con transparencia, y que sean devueltos en inversión pública y que eso genere un bienestar para el pueblo hondureño como lo manda la Constitución. Entonces, yo recuerdo cuando fui presidenta del COEP, llegó una misión del Fondo Monetario, nos visitó, vino a visitar el país. Usted sabe que siempre lo hace para firmar siempre la carta de intenciones, el gobierno, exacto. Entonces yo recuerdo, le estoy hablando hace 24 años. 24 años. Y dijeron, mire, el sistema de exoneraciones aquí hay que revisarlo. El Banco Mundial decía lo mismo. Desde hace 24 años dijeron y no se ha hecho nada. Se han intentado, recuerdo cuando en el gobierno anterior decía el presidente que se tocaran el corazón y que iban a revisar las exoneraciones. Incluso, y no pasó nada, se detuvo porque de verdad siempre hay intereses. Luego, antes también, en el gobierno del presidente Zelaya tenían, me acuerdo, a un señor que creo que ahora está en la universidad, en lo que ahora llaman la SAR, hablando precisamente de ese tema y sacaban la lista de la gente que no pagaba impuestos. Y pues sí han habido intentos, hasta ahora pues se ve ya una acción más clara en ese sentido y ojalá que se logre. Como empresaria, yo no puedo estar en contra de los incentivos para la inversión. Y no es que los están quitando. Pero que sean los justos. Incentivos, no, y hay que controlarlos. Si a usted le dan podríamos decir, privilegio o ese incentivo, los gobiernos no lo pueden dar a ciegas. La crítica actual es que se han dado por 30, 40, 50 años y no sabemos si se cumplieron los objetivos. Por eso cabe y es legítimo de parte de un gobierno revisar esas exoneraciones para ver si cumplieron. Como lo decía el presidente o el director del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, del ICEFI, que vino aquí a dar una conferencia, dijo, cuando una empresa tiene incentivos para no pagar impuestos por 10, 12 años y no se puede sostener, esa empresa, ¿por qué seguirle dando esos incentivos? Si tal vez no ha generado ni 100 empleos. Quizás ese incentivo solo se queda para los dueños. Eso es legítimo revisarlo. Entonces, y se ha denunciado abusos y todo que no me corresponde a mí investigar, pero sí es legítimo que haya. ¿Y van a aplicar 2 incentivos? Bueno, es importante. Esa ley se socializó y se lo digo porque a nosotros como PANAL nos invitaron a participar.
Y ahí entendimos que había mucha desinformación también al respecto de que las remesas iban a pagar impuestos, que iba a aumentar el desempleo, que no veo la relación, al contrario, y tampoco es que los ingresos se van a recibir de la noche a la mañana, porque usted mencionaba antes esa lluvia de leyes, antes de que empezáramos, esa hemorragia legislativa. Otros le dijeron otro nombre. Y entonces ahí extendieron esos incentivos por más años. Yo creo que esto hay que hablarlo con franqueza. Esto no nos debía molestar porque, se lo digo, siendo empresaria, si yo hubiera tenido esos incentivos, nuestra empresa, y quieren revisarlas, ¿por qué me tengo que molestar? Y además, siendo justo y correcto, si esos incentivos han sido exagerados para mí, a mi propio beneficio de mi empresa, con una inequidad en relación a todas las empresas y los empresarios que hay en nuestro país, que luchamos por salir adelante sin privilegios, y que cuando vemos que no podemos competir, mejor dejamos de competir en ese producto y buscamos otra forma. Esa es la lucha constante de los empresarios de Honduras. Bueno. Entonces son unos pocos, de 3,000 y pico de empresas, unas 30 o más se han acogido a estos regímenes. Y como le digo, no estoy en contra de los incentivos ni de la inversión. Pero que no se confunda. Sean equitativos y que haya control. También ha sido culpa de los gobiernos, que no han controlado, que dieron un cheque en blanco en ese sentido y que no volvieron. Y en vez de incentivar, lo que generaron fue un descontrol. Estamos hablando con la doctora Juliet Handal, expresidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, entre otros cargos importantes que ha ocupado en la vida nacional. Ya volvemos aquí en La Palabra. Gracias por seguir aquí en La Palabra. Estamos conversando con la primera mujer que llegó a la presidencia del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. No fue fácil, me imagino, que una mujer estuviese comandando a todos los hombres que son empresarios. Por aquello de que usted sabe que el machismo siempre ha prevalecido, pero no me imagino a ese nivel. Siempre me han preguntado que cómo me sentía y que si he sentido que soy, ¿cómo le llaman? Menospreciada por los varones y eso, pero la verdad que yo no lo he sentido. Yo creo que todo está en la cabeza. En la mente. En la mente. Porque sí, no fue fácil en el sentido de que había que hacer una elección y eso es lo que yo quería. Y eso es llegar en forma auténtica. Habían 48 organizaciones en el COEP en aquel momento. Como a 63, creo, si no me equivoco. Exacto, y entonces yo fui y me presenté con cada organización y les dije, quiero ser presidenta del COEP. Yo había estado en las juntas directivas, me invitó a participar Juan Bendec, Eduardo Facusé, que fue el anterior a mi gobierno, podríamos decir, de la empresa privada. Y mucha gente me decía, mire, mejor espere, mejor sea presidenta de una cámara de comercio, porque esto es una gran responsabilidad, ser Pero si usted en la hubiese cúpula esperado, empresarial. No lo hubiese logrado. Si hubiese entonces esperado. yo le decía, bueno, es que yo lo que no sé o tengo dudas, yo lo pregunto y no me da pena. Y para eso también en el COEP hay un consejo directivo de todos los expresidentes de COEP. Y recuerdo que fui a ver al cardenal, porque me decían eso, y lo fui a ver, me acuerdo, en el seminario. Usted sabe que el cardenal Oscar Andrés Rodríguez era quien de verdad mediaba en todos los problemas. Sí. Una voz autorizada para mediar en cualquier conflicto. Entonces yo lo fui a ver y le digo, mire, yo quiero ser presidenta del COEP. Y me dicen que no tengo la preparación y eso. Le digo, pero mi forma de pensar es la siguiente, hay mucha gente con experiencia
que han estado en esos cargos, pero que no tienen la voluntad y el carácter para luchar por las cosas que se deben luchar. Y yo siento que sí puedo hacer mucho. Entonces me dice él, no se preocupe, adelante, con la verdad y con principios se llega a donde sea, y con valores. Y recuerdo que me hizo una cruz en la frente. Y dije, me voy a someter. Otra gente me decía, mira, mejor un arreglo. O tú esperar después, primero. Y entonces competí con un empresario reconocido, exitoso. Voy a decir el nombre de don Lionel Mendec, sí. hijo de don Zacarías Mendec, un empresario reconocido, gente luchadora, honesta. Claro, a él lo conocían más que yo. Pero yo estaba necia, pero quizás él empezó a trabajar. Usted daba ya la bendición. Él empezó a trabajar un poco, a acercarse a las organizaciones empresariales para pedir, y yo ya había llegado, ¿verdad? Quizás eso me ayudó, y bueno, yo creo que de las experiencias que he tenido en mi vida, ese logro es que no puedo expresar con palabras lo que sentí. Una satisfacción personal ya de haber logrado algo que se miraba difícil. Y se hizo una toma de posesión fantástica. Estaba en ese momento de presidente el ingeniero Carlos Flores Facusé, estaba de presidente de la República, y me acuerdo que llegó a la toma de posesión mía ese día. Que llegue un presidente a la toma de posesión de un presidente de la empresa privada, eso indica mucho. Sí, porque eso usted sabe que ahora ya no. Ahora los gobiernos parece que trabajan distanciados con los empresarios. Y no debería de ser. No debería ser así. Los gobiernos tienen que proporcionar las condiciones para generar inversiones y tener un diálogo permanente sobre los problemas y lo que hace falta. Tampoco para dar privilegios, como le digo, lo que se dieron. Y lo otro, la empresa privada hacer su trabajo, pidiendo esto nos hace falta en un diálogo permanente. No puede vivir separado un sector privado del sector gobierno. Y mi experiencia fue que teníamos a veces problemas, pero pedíamos la cita con el presidente. Y íbamos toda la junta directiva y decíamos esto y esto pasa. No discutíamos ni teníamos conflictos en público, porque eso, a mi manera de ver, no es correcto. Además, yo consultaba siempre con los expresidentes de COEP sobre las situaciones. Recuerdo que tuvimos una huelga de todas las centrales obreras, ahí me estrené. Pero estábamos en constante diálogo con los expresidentes de COEP para ver cómo manejábamos esa situación. Y lógico, los gobiernos quieren que se hagan ciertas cosas, porque siempre están pensando en la parte política partidista, pero nosotros pensábamos porque lo que se quería era un aumento general de salarios. ¿Le serviría esto para llegar después a ser titular de Economía en aquel tiempo? Hoy Secretaría de Desarrollo Económico. Estaba terminando mi periodo en el COEP, que fue un sueño para mí. Ya realizado. Sí. ¿Y quién la llama a usted para ofrecerle? Estaba terminando el presidente Maduro, Ricardo Maduro, y me dice, me gustaría. La verdad que yo no quería al principio, estaba, ¿qué le digo? Mis hijos estaban chiquitos y estaba en el COEP, era desde las 5 de la mañana atendiendo cosas. Me encantaba ir a inaugurar ferias del agricultor. Mi padre fue agricultor y ganadero, y yo estaba acostumbrada a ese ambiente de mercado, porque íbamos a vender... ¿Del Progreso? ¿De dónde? Sí, íbamos a vender los productos a los mercados de San Pedro y al mercado. De chiquitos, cuando sembrábamos rábanos y pepinos y todo, mi papá nos llevaba, y que fuéramos nosotros los que entráramos al mercado a venderlos. ¿Él la llama, será que la vio en el COEP, o es porque él dijo, ella es de afiliación nacionalista, o nunca fue nacionalista? No, yo en política partidista... ¿Nunca había participado? Pues la verdad que no, por simpatía apoyaba a alguien, más que nada por la persona. En mi familia, solo mi hermano Johnny
Johnny Handa Howie. Sí, nacionalista en el tiempo de Callejas, que logró. Y yo Fue recordaba, vicepresidente del nunca Congreso. hubo en la casa alguien que nos dijera, mi papá, cuando yo llegué a los 18 años, vota por este o vota por otro partido. Mi abuelo sí recordaba, por ejemplo, a Carías, que decía que en tiempo de él no habían ladrones, les cortaban la mano, creo, no sé, o los dedos. Que era mano dura. Era mano pesada. dura, y recuerdo, entonces eso era lo que más escuchaba. O sea, cuando él lo llama, Una no vez es por, hubo un no es problema. por política. No, él me llama porque estaba en el COEP y había hecho una labor que consideraba él que podía ayudarle en el gobierno, pero entonces yo quería ya dedicarme a mi empresa, que la había, estaba todavía, no era una empresa que podríamos decir estaba sostenida en forma sólida, porque yo soy la de la producción. Mi esposo pues manejaba toda la parte financiera y de préstamos y toda esa parte que es su especialidad, pero yo la parte, entonces no, se estancó en el sentido de que no saqué productos nuevos en ese tiempo, no podía viajar a los estados donde mi profesor, donde saqué la maestría en la Universidad de Texas, en Austin, Texas, él me ayudaba con las fórmulas, me asesoraban mis compañeros y todo, entonces todo eso se había detenido. Inmediatamente yo quería después de eso dedicarme al laboratorio, pero me pidió y me dice, si quieres, me dijo el presidente Maduro, puedo ir a hablar con tus hijos, llego a tu casa para decirles. Y él ya era presidente. Y entonces me dice, sí, presidente electo. Era cuando estaba buscando su gabinete. Estaba en el proceso de transición. Exacto. Y entonces incluso el ministro de ese momento, que estaba terminando su función, don Oscar Cafati, que en paz descanse, me llamaba y me decía, me dicen que tú vas a hacer, quiero hacer la transición y explicarte cómo están las cosas. Y le decía yo, no, pero aceptá, me decía. Y entonces ya cuando el presidente Maduro me dijo a mí, mira, de verdad que yo quiero combatir la corrupción en mi país. Y hay incluso colegas nuestros empresarios que no están haciendo las cosas bien. Y entonces hasta eso. Entonces cuando me dijo eso, dije yo, bueno, acepté y él se puso contento y me acuerdo que estaba don Luis Cosenza. Como ministro de la Presidencia. Cuando fui a darle la respuesta, no, era... sí, todavía no había asumido el cargo. Sí, estaba ahí enfrente y estaba Ricardo Maduro y cuando le dije sí, y le dije, 3 condiciones acepto. Con 3 condiciones. Vamos a ver, ¿qué condiciones usted puso sobre la mesa para aceptar el cargo de ministra en aquel tiempo de Economía? Yo le dije, en primer lugar, quiero acceso directo a ti. Segundo, yo quiero escoger al equipo que me acompañe. Tercero, yo no soy una yes person que dice sí a todo y si veo cosas que no me parecen, las voy a decir y no las voy a seguir. Entonces yo no te quiero causar problemas en tu gobierno. Y entonces me dijo, sí, no hay ningún problema, estaba feliz. Me abrazó y bueno, ahí estuve 9 meses, nada más. ¿Y por qué salió? Salí porque vi que con lo que estaba haciendo no podía avanzar. Habían algunas cosas que no me parecían, pero no por él, como le digo, haciendo las cosas bien, pero surgieron algunas cosas. ¿Cómo qué cosas no le parecían, por ejemplo? Yo le hablaba de controlar el combustible que era exonerado, se lo decía a su equipo, ¿verdad? Los encargados, a don Luis Cosenza. Usted sabe que el diésel y el combustible que se usa para generación de energía, que generan las térmicas, es exonerado. Yo les decía que había que ver qué cantidad se podría exonerar. Sí, y qué cantidad era utilizado, porque muchas compañías empezaron,
lo adquirían en forma exonerada y lo utilizaban para comercializarlo. No para energía, y sino para otro tipo de negocio. Y habían bombas de patio. Yo recibí la denuncia en el Ministerio de Economía y esas bombas de patio representaban un peligro también, Doctora, porque no reunían los requisitos. Entre esas cosas. Lo otro fue el tema del comercio. Cuando íbamos a negociar, esa fue la principal razón. Íbamos a negociar el acuerdo Estados Unidos, el CAFTA, y entonces me propuso el ministro de la Presidencia que yo iba a ocupar nada más una CIA y que la negociación con ese tratado de libre comercio se iba a manejar en el Ministerio de la Presidencia. O sea, Luis no Cosesa, en el Ministerio de Economía. Usted, y dice, usted va a ocupar una CIA más, pero ya no va a dirigir ese proceso. Así se lo dijo, así con esas palabras. O sea, sí. Entonces, en pocas palabras eso le quiso dar a entender. Sí, entonces no. Lo dijo claramente y me decía, aquí lo vamos a manejar porque aquí tenemos especialistas y eso. Yo ya había hablado con una excelente persona que se llama don Dacio Castillo, que está en Ginebra, como representante en la Organización Mundial del Comercio, que esa fue otra cosa. Yo lo quería poner a él de negociador, porque yo lo había conocido, o sea, era hijo de don Dacio Castillo. Ese fue como un detonante para que usted haya dicho, no, yo como bulto no puedo estar, entonces mejor me voy. No, así es, yo les dije, yo no puedo quedar de punching back, de peleando por los precios de los frijoles simplemente, o que subían los precios de la canasta básica, porque eso en realidad me gustaba hacerlo. Yo iba a los mercados aquí a ver cómo estaban los precios. Pero cuando había un tratado de libre comercio con Estados Unidos, de este tema no. Eso le tocaba a Industria y Comercio, pues. Y entonces ya teníamos al equipo, me ayudaba mucho Sieca, me acuerdo el ministro que había de Agricultura en ese momento, me ayudaba incluso para asistir a las reuniones de Consejo de Ministros a nivel centroamericano, por el plan de austeridad. Pues a veces yo iba prácticamente sola, y allá todos los ministros con asesores legales, con técnicos, con todo. Entonces lo que hicimos es preparar, SICA me ayudó, SICA mejor dicho. Sí, SICA me ayudó a preparar, había una persona excelente ahí, me ayudó a preparar una propuesta para el presidente que involucraba negociadores, y eran ridículos 7 millones de lempiras lo que se necesitaba para toda la logística de eso. Ya lo teníamos preparado, íbamos a prepararlo cuando recibo una llamada de Dacio Castillo y me dice, doctora, yo no voy a ser el negociador porque va a ser otra persona que quieren poner. ¿Cómo? Le dije. Y eso me tocaba a mí. Sí. Entonces, ¿y usted ¿cómo? Y me dice, pues, pero por favor, no renuncie porque le va a dar gusto. No, esta es cuestión de dignidad. Recurrí, me acuerdo que fue el Monseñor Pineda, me llamó. Juan José Pineda. Sí, es que yo iba para China, a Taiwán, invitado por el gobierno de Taiwán a China, y ya estaba listo el viaje. Entonces llamé al embajador para decirle que muchas gracias, que no iba porque iba a renunciar. No había renunciado, cuando usted renuncia, pero era correcto. Presidente Maduro. La gente me decía a veces, ¿y por qué no renunciaste después de ese viaje a Taiwán? Que hubiera sido fantástico. Le digo, no. Entonces se enteró la cónsul que había en Houston, porque yo iba a pasar allí, la llamé también para decirle que ya no iba a viajar. Y ella le comentó al cardenal, entonces, porque es sobrina, y entonces que ya no iba, y entonces me llamó el Monseñor Pineda y me dice, no renuncie. Entonces le digo, no, es que es cuestión de dignidad, si voy a estar ahí pintada. Yo sé que es un honor ser ministra, pero de esa manera... Solo no. Porque digan ministra, pero ya las decisiones grandes no la toman en cuenta. Sí, de todas maneras, esos 9 meses era un sacrificio enorme, que como le digo, era un honor. ¿Y qué le dijo el presidente pero Maduro no cuando era usted le dijo vida, renuncio? ¿Qué le dijo? No, entonces vino
Monseñor Pineda, ya le expliqué y hasta me dijo, voy a dedicar la misa por usted. Y entonces le digo, voy a ir a Casa Presidencial. Tenía una asesora, la relacionadora pública, y le digo, voy a ir a presentar mi renuncia allá. No, doctora, me dice ella, mi relacionadora pública, usted lo tiene que hacer en su oficina mejor, porque aquí van a estar los periodistas que usted va a llamar, ¿verdad? Y allá están los periodistas del gobierno. Además, yo no quería hacer yo dije que por razones personales renunciaba. A mí no me vio hablando mal del gobierno, porque tampoco lo podía hacer. ¿Pero estaría al tanto el expresidente Maduro de lo que estaba pasando o sería con el visto bueno de él? Yo se lo expliqué, porque yo se lo expliqué. Cuando le presenté la renuncia en una reunión, estaba su designado presidencial, estaba uno de los asesores, ¿Y él qué le Joaquín, dijo? Y entonces me dice, no, y entonces fue uno de los ministros a hablar conmigo, no renuncies, que tenés que entender que la persona de confianza es el señor Cosenza, a quien yo respetaba, pero es que me estaban quitando una función que la tenía que hacer yo. ¿Era Industria y Comercio? Sí, entonces le dije, no, por favor decirles, aquí traigo mi renuncia, porque yo la llevé. Entonces no me recibieron, estaba ocupado el presidente. Entonces me fui, se la dejé ahí con una notita y me fui a mi oficina. Ya estaban los periodistas ahí listos. No sé si usted estaba en ese tiempo. Tuvimos que haber estado ahí. Sí, ahí tengo fotos en el que me es que la pasó noticia, o sea, Melgar, sabe, que era relacionador público del ministerio sí, me acuerdo también. de Melgar. Melgar me mandó a hacer unas fotos antiguas y ahí aparecen todos, me acuerdo, Mauricio Ortega. Bueno, Melgar estuvo también sentados. cuando Industria y Comercio quedaba en el centro, donde estaba don Oscar Cafati. y yo recuerdo que eso No, fue él noticia. llegó también, Y él porque llegó, sí, lo mantuvimos. Sí, pero sí, después estuvo con usted, óigame, y eso fue noticia. Sí, fue Porque noticia, pero... la prensa sentía que se estaba yendo una buena funcionaria del gobierno del presidente Maduro en ese momento. Gracias, y yo pensé que dije, van a venir ataques, van a haber, pero no. Bueno, yo no di declaraciones, solo dije razones personales, pero habían editoriales y todo bonitos. Entonces, bueno, yo me sentí porque uno tiene que hacer lo que siente en base a sus principios y a eso. La conciencia también, lo que le dicen Así que hay que hacer. es, y me sentí, como le digo, apoyada cuando me dio la razón. Él tiene razón, me dijo Monseñor Pineda. Y luego entonces me dediqué a mi empresa, volví en eso, surge el tema del combustible. Mire, no hablemos todavía del combustible, Sí, lo haremos no. después de estos importantes mensajes aquí en La Palabra. Gracias por seguir con nosotros en La Palabra a través de LTV. Hablamos con la ex titular en aquel tiempo de Economía, ahora es Desarrollo Económico. El tema de los combustibles, de un solo se sube 40 lempiras. Cuando Catrina. Sí, y cuando, no, eso era cuando era ministra de Industria y Comercio. Sí. En esos días no sé qué problema había, no fue en Catrina. Catrina fue mucho después, creo. Se sube a 40 lempiras el galón de la gasolina, súper, y entonces yo estaba preocupada por el impacto inflacionario que iba a producir. Y se lo comenté en un viaje al Consejo de Ministros a Costa Rica a un señor que resultó ser un experto en el tema de combustible. Y entonces le digo, subió 40 y me dice, pero es que ustedes están utilizando en su fórmula, él conocía muy bien la realidad de Honduras, era tico, y dice, están utilizando un índice de precios artificial, que es el que ya no se usa, el del Caribe. Cuando Santo Domingo, todo el Caribe tenía refinerías y ellos, calculaban el precio. Ahora el que se usa es el del Golfo Americano. Entonces, bueno, en relación a eso empezó la lucha. Cuando yo renuncié dije, voy a seguir en esto. Me acordé
llamé al Señor, ¿verdad? Porque cuando yo vine de ese viaje, como a mí no me correspondía el tema del combustible, sino a Serna, yo llamé a la ministra de ese momento, Mireya Batres, y le dije, fíjate que un señor dice que estamos utilizando en la fórmula un índice que no es el que se usa y estamos pagando casi 10 lempiras más por galón de combustible. Sí, me dice, nos vamos a reunir, pero en eso surgió lo de mi renuncia. Y no se llevó a cabo lo de... Y me puse a pensar, bueno, esto es interesante, es importante porque es ahorrarle en aquel tiempo más de 50 millones de dólares al año, que es lo que resultó de un estudio que hicimos y que alguien que luchó y me lo recomendaron, mi esposo me dijo, hay un señor Funes que siempre ha luchado por esos temas del combustible, averigua, que en paz descanse él. Sí, sí. Entonces hicimos una conferencia de prensa, dimos a conocer eso, él habló, que era el experto, y todo, y entonces nos siguió ayudando el señor de Costa Rica. De ahí, en base a eso, el presidente Maduro trajo a unos chilenos. También en el Congreso se formó una comisión para analizar, que era Marlon Pascua, que estaba de diputado, y el presidente, bajo la venida de esos chilenos que vinieron a asesorar, cambió. Ahí se empezó el cambio del Caribe. Se dieron cuenta que eso era grave. A la referencia del Golfo americano. Ahí nos ahorramos como 8 lempiras en ese tiempo. Después vienen las elecciones, seguía luchando la coalición patriótica, estaba de candidato el presidente Lobo, estaba de candidato el presidente Mel Zelaya, don Juan Ramón Martínez, todo. Entonces la coalición, en eso vino la subida de Katrina, que es la que usted mencionó. Otro aumento duro. 17 lempiras de un solo, que hasta me acuerdo que dijo el cardenal, bueno, es que estas compañías tienen al dinero por Dios. Me acuerdo aquella gran huelga de los taxistas, todo el mundo saliendo a caminar, el pueblo. Paralizada. Sí, pero llegaban a sus trabajos caminando, sí. Fue algo bien lindo. Entonces la coalición patriótica en ese momento... se forma la comisión de notables en el Congreso, ¿recuerda? Sí, la recuerdo muy bien. Y entonces, a mí no me habían puesto ni yo quería ser en la comisión de notables. Sin embargo, un diputado ahí pidió, un jefe de bancada del Partido Liberal, pidió Micheletti, dice, bueno, la que ha estado hablando aquí de combustible, ¿por qué no va a estar en esta comisión de notables? Y me metieron, y me acuerdo que Rosana Guevara, de parte de los medios y todo, se hizo el estudio de los notables, se trajo al señor Thomas Steigerwald, que después no podía venir, y él fue el que recomendó a Meyerin. ¿A Robert Meyerin? Sí, y entonces se hizo el estudio y se comprobó ahí. Bueno, lo que hicieron en ese momento es, porque ya venían las elecciones del 2005, entonces... La coalición patriótica comprometimos a los candidatos presidenciales que firmaron una promesa de que cualquiera de ellos que llegara a gobierno iba a seguir el estudio de los notables, que había recomendado una licitación pública internacional y que demostraba todo lo que habíamos dicho en la lucha con el señor. Entonces gana el presidente Zelaya y él decide hacer eso. Decide... darle viaje, costó porque había muchos intereses, se tardaban, al final se hace la licitación de los combustibles, la comisión de testigos estaba conformada por gente honorable, don Juan Ferrera, estaba don Emilio Larach. Y desde aquella época a hoy, ¿cómo mira usted ese impuesto que se sigue cobrando por cada galón de combustible? Si es que el impuesto no es el problema. Es la fórmula. Es el precio de importación, el precio del almacenamiento, estaba inflado. Mientras en el mundo se pagaban 3 centavos de dólar, aquí no sé ahora cuánto se está pagando, 10 centavos de dólar, todo inflado en tanques que funcionan desde hace muchos años. No hay competencia y ahora más que nunca es importante esa ley de comercialización que se ha estado deteniendo, y que el presidente del Congreso, en una asamblea con los gasolineros el año pasado en Ciguatepeque, publicó
que pronto se iba, porque los gasolineros les pusieron ahí, porque están los gasolineros, los independientes, no hablo de cadenas grandes, están sufriendo una competencia desleal. Doctora, ahora la distribución la hacen, incluso le están vendiendo las compañías a distribuidores, otros, y no directamente a los gasolineros, y les están quitando los clientes. Es una situación bastante difícil. Es ahí donde hay que poner reglas claras. Y qué bueno que el Congreso ya van a discutir esa ley. Doctora, solo tengo 2 preguntas ya. Sí. Nos quedan 2 minutos. Respuestas de 1 minuto porque ya... Sí. En el 2014 usted busca ser designada presidencial. En el 2013. 2013, me sí. invitaron para el gobierno a del formar 2014 parte. al 2018, la invitan. Usted creyó en el proyecto de la presidencial de Xiomara Castro en aquel tiempo. ¿Hoy sigue creyendo en ella? Claro, yo le tengo mucho cariño a ella. Sé que es una mujer capaz y de carácter, a diferencia de lo que se dice. Sería injusto que yo guardara silencio en ese sentido. Es muy bien intencionada, de hecho está trabajando. Yo creo que ha recibido una oposición enorme. Yo creo que tiene que haber oposición, pero la oposición debe ser, ¿qué le digo?, en forma de propuestas, en forma de críticas constructivas. Los hondureños no podemos seguir distanciándonos más. Y luego con la desinformación que hay, bueno, usted lo ve, si lo vivimos todos, a cada rato fake news y sacan cosas. Entonces, creo que debe haber tolerancia de ambos lados y debería haber otra manera de hacer oposición, que yo creo que eso es lo que el pueblo queremos, porque si no se genera más incertidumbre. ¿Y qué es lo que busca la gente? Sobre todo los que no tienen sus necesidades básicas satisfechas, irse. Nos queda 1 minuto. Sin esperanza. Nos queda 1 minuto. Voy a ver cómo usted me puede resumir, y quería comenzar con esta entrevista, pero al final, por circunstancias, mire, terminamos con esto. Usted es cónsul honoraria de Suecia, pero me contaba una anécdota un poco complicada, que no le querían dar el beneplácito por cuestiones netamente de capricho del expresidente Juan Orlando Hernández. Bueno, ¿cómo fue eso? Tal vez me lo cuente en 1 minuto. ¿Cómo fue eso? Y hoy sigue siendo cónsul. Bueno, siempre fui cónsul designada hasta la toma de posesión de la presidenta Xiomara Castro, en la que vino el nuevo embajador, porque desde que me propusieron en el 2010 hasta 2022, 12 años, pasaron varios embajadores de Suecia en Guatemala, porque allá está la embajada. Aquí soy cónsul honoraria. Entonces, pasaron 12 años. Y cuando vino a la toma de posesión el nuevo embajador, que me llamó, la quiero conocer y todo, entonces me dijo a mí en esa reunión que había conocido al canciller y que le había explicado que qué pasaba con mi exequatur. ¿Y por qué no se llenaron de pena el canciller, y empezaron a investigar. No habían ni papeles ahí, ni la aprobación del ministro en tiempos de Juan Orlando, el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Canaguati, que él aprobó esa solicitud de Suecia para mi nombramiento. La mandó al Congreso, en donde tenía que pasar un mero procedimiento que nunca pasó. ¿Y quién estaba de presidente del Congreso? Juan Orlando. Así es. ¿Y por qué él no le dio el beneplácito? Pues no sé, ahí habían intereses para que yo no fuera, quizás no le gustó que me nombrara, cuando es un nombramiento auténtico. Yo no había participado en política, le estoy hablando 2010. Sí, o sería porque usted desnudó actos de corrupción en contratos de energía, y eso no le gustó al expresidente Denunciamos con Hernández. don Jesús Simón cómo se habían repartido y habían violado la ley de incentivos a la ley de renovables. ¿Qué se repartieron? Y que se estaban 50 contratos, que yo creo que todavía ninguno funciona. Habían empresas de Malité, bueno, los que ahí ha de estar la lista todavía de los contratos aprobados. Se concesionaron ríos por más de 30 años. Nosotros así de manera descarada, para concluir así en 30 segundos, se repartieron 50 contratos de energía. Así es. Así es. Y pregunte cuáles son y si han funcionado. Hay mucho que contar sobre eso también, y
que lo denunciamos. Tenemos que hacer segunda parte de entrevista con la doctora Juliet Handal. Siempre cerramos con 5.000. Le voy a decir 5 frases o preguntas y usted me contesta con una sola palabra, lo que se le venga a la mente. Industria farmacéutica. Muy importante en Honduras, por la competencia que genera con los productos que vienen de afuera y que son más caros. Exoneraciones en el país. Importantes, necesitamos reglas claras. Precios de los combustibles. Tienen que buscarse precios justos de los combustibles, revisar constantemente esa fórmula. Consejo Hondureño de la Empresa Privada. La cúpula empresarial es el brazo político de la empresa privada. La doctora Juliet Handal. Empresaria, farmacéutica y también activista, podríamos decir, de ciudadana. Tenemos organizaciones ciudadanas como PANAL, Convergencia Ciudadana, y eso estamos haciendo muchos proyectos en eso con varios ciudadanos que quieren ayudar al país. Muchas gracias, doctora. A usted. Le hemos dado hoy la palabra a la doctora Juliet Handal. Hasta la próxima emisión.